Hola, buenos días, una semana más. Deseo que os encontréis bien y bueno, ya vamos avanzando, ya podemos juntarnos con nuestros familiares, algunos amigos y muy pronto podremos estar reuniéndonos en este lugar. Ya lo podríamos hacer, pero entendemos que no queremos limitar a nadie que quiera asistir a la iglesia a que lo tenga que hacer. Entonces, nunca hemos pensado que los enfermos no pueden ir a la iglesia, ni que tenemos que estar limitados o tan limitados en cuanto a la asistencia. Y las circunstancias, las autoridades nos obligan a que así sea por las circunstancias, pero nosotros entendemos que hoy por hoy eso no es lo que entendemos como iglesia y por eso queremos seguir esperando un poquito más. Va a ayudar a que toda esta pandemia cese mejor y sin duda tenemos muchísimas ganas de poder estar juntos para cantar a Dios juntos y escuchar la palabra de Dios juntos. Pero mientras seguimos con este medio, así que hoy quería reflexionar en un acontecimiento que realmente pues, es muy desgraciado para la historia de nuestro país y hablo de la guerra civil. Desde el año 36 al 39, como todos sabemos, vivimos un desgraciado acontecimiento donde se crean dos bandos rivales con intención de imponer su ideología, mejor por encima de la otra, ¿no? Y eso nos llevó a una contienda, a una guerra en nuestro país. Y yo hablando con algunas personas mayores que estuvieron cerca, quizá no viviendo en ese momento, pero sí cuando ya acabó, justo terminaba, recuerdan con lágrimas en sus ojos cómo entre familias y entre hermanos eran llamados o reclutados por diferentes bandos y tenían que matarse entre ellos. Y por eso digo que es un desgraciado acontecimiento, una desgraciada historia para nosotros. No solo en nuestro país, acabando en el 39 la guerra civil, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay un acontecimiento lo que pensaba y que reflexionaba. En 1940 los alemanes bombardean la ciudad de Coventry en Gran Bretaña y destruyen toda esa ciudad, la bombardean y allí hay una catedral muy bonita, preciosa, que queda en ruinas por culpa también de esa Segunda Guerra Mundial y de ese bombardeo. Y históricamente lo que acontece en esa ciudad de Coventry es que al ver su catedral destruida, las personas que allí se reunían, los cristianos, dice que levantan un letrero entre dos vigas con una frase, con dos palabras que decía Father forgive, Padre perdona. Y reflexionando sobre esto, en ese mismo lugar hoy día, más tarde se levanta una estatua donde un hombre y una mujer son abrazados y es conocida por la estatua de la reconciliación. ¿Por qué cuento y digo todo esto? Porque creo que si algo vamos a necesitar hoy día, lo hemos necesitado siempre, pero en este tiempo en el que estamos viviendo, y creo que lo que está por venir, es ser hombres y mujeres de paz. Una sociedad donde hay hombres y mujeres que buscan la reconciliación y no la contienda, y no la guerra, y no las enemistades. Y como siempre digo, vamos a leer unos pasajes de la Biblia, vamos a ver acerca de las enseñanzas de Jesús y cómo Jesús nos enseña a poder tratar todo esto, ¿no? Así que si quieres ya, sin más, acompañarme al Evangelio de Lucas, si tienes Biblia, yo te voy a pedir que la cojas y que puedas seguir la lectura conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a meditar principalmente en dos pasajes de la Biblia en estos minutos que tenemos. Y vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De cómo podemos ser hombres y mujeres de paz, cómo podemos crear una sociedad de paz, porque ese fue el mensaje de Jesús. No me refiero al movimiento hippie, de paz y amor. Además, a mí no me gusta mucho, los hippies no se lavan, dicen, ¿no? Pero bueno, con bromas aparte, vamos a leer ya Lucas capítulo 6, verso 26, desde el 27, perdón. Dice:
pero a vosotros los que oís, es un mensaje que Jesús está diciendo a aquellos que le están escuchando, a los que tiene a su lado en ese momento, y le dice: a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fijaros cómo empieza este mensaje que Jesús, repito, está diciendo a los que le están escuchando. Dice: amad, haced el bien, bendecid y orad. Todas esas cosas buenas que Jesucristo nos pide que hagamos. ¿Con quién? Fíjate, pues dice que todas esas cosas de amar, de hacer el bien, de bendecir y de orar, lo hagamos a aquellos que nos aborrecen, a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos calumnian, a los que se burlan de nosotros. Y antes de que apagues y te marches, ¿no?, de este vídeo, que digas: Gabriel, este mensaje yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No es para mí, por lo tanto, déjame unos minutos más explicarte por qué Jesús da este mensaje. ¿Por qué voy a perdonar a alguien que realmente me está haciendo daño? ¿Por qué voy a demostrarle a otro que le amo si lo que estoy recibiendo de él es burla o rechazo? ¿Cómo es este mensaje aplicable? Pues yo te diría, la respuesta a esa pregunta de por qué lo tengo que hacer es porque Dios lo dice, es porque Dios es lo que quiere para el mundo, es lo que Dios quiere para la sociedad. Entonces, este pasaje que hemos leído, la realidad es que marca una línea. Tú me puedes decir: bueno, Gabriel, pero yo no tengo ni una moral ni una ética cristiana, no me interesa. Por eso yo creo que, como hemos leído y si has estado atento a la lectura, Jesús hace una diferencia. A uno les llama pecadores y a otro les está hablando a los que le están escuchando. Esa es la diferencia que marca, ¿no? Porque yo entiendo que si uno no se conduce conforme o no acepta los valores o la moral cristiana, entiendo que no comparta este mensaje que Jesús estaba diciendo. Pero vamos a ver que es ya no solo el obedecer a Dios lo que da respuesta a esta pregunta de por qué debo perdonar, por qué debo amar a aquellos que me hacen daño, con los que no estoy de acuerdo, con los que se burlan, con los que me aborrecen. Porque no solo es porque Dios nos lo pide, que es el principio, el obedecer a Dios y poder, sino porque descubrimos que detrás de lo que Dios nos pide hay una bendición, y cuando no lo hacemos hay unas consecuencias. Y para ello necesito leer el segundo texto, la segunda escritura en la que vamos a pensar hoy y con la que vamos a terminar. Está en Mateo capítulo 18. Si puedes también acompañarme. Y el mensaje es muy similar, porque la Biblia está lleno de ejemplos donde el mensaje de Jesús era amar a nuestro prójimo, era perdonar al que nos había hecho daño. Y sin duda Jesucristo es el mayor ejemplo de ello. Dios quiso reconciliarse con el mundo cuando la creación, el hombre, el ser humano se alejó de Dios desobedeciéndolo. Dios quiso traer y enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra, y Él fue el ejemplo de ese amor, aunque nosotros rechazáramos a Dios.
y el propio Jesús, que fue, dice la Biblia, que fue maltratado, que fue burlado, ¿verdad? Y él mismo, cuando estaba en la cruz, sus palabras dirigidas a su Padre fueron: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él mismo estaba reconciliándose con todas esas personas, con todos esos seres humanos que estaban llevándole a la cruz a morir. Así que aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, voy a leer desde el verso 21, dice: se le acercó Pedro y le dijo: Señor, se dirige el discípulo Pedro, se dirige a Jesús, se le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. He escuchado a veces ciertas interpretaciones sobre este pasaje que quizá no estaban muy acertadas. Yo te voy a decir lo que entiendo, porque en Lucas 17, verso 3 y 4, lo puedes buscar en casa, no lo vamos a leer, aclara este pasaje en otra conversación que Jesús tiene y dice: si 7 veces te pide perdón alguien que te ha hecho daño al día, 7 veces perdonaré. Fijaros que en la historia judía los rabinos, los entendidos, hablaban de que se debía perdonar solo 3 veces a una persona. Cuando Jesús llega a la tierra y todos los mensajes que Él da, cuando habla acerca del perdón, lo que está diciendo es: cada día tienes que perdonar al que te está ofendiendo. Y si 7 veces te ofende al día, 7 veces, y se arrepiente y te pide perdón, 7 veces perdónale. Pero sigue la lectura, dice: el reino de los cielos, y comienza, escucha bien, a hablar acerca de esta parábola. El reino de los cielos es la sociedad que Dios quiere. El reino de los cielos es lo que Dios quiere para su creación. Dice: es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Podemos decir que esa cantidad era una cantidad extremadamente grande, y podríamos asemejarla como en nuestros días en nuestra moneda, para que podamos entender bien el mensaje de Jesús. Podríamos estar hablando de una deuda de al menos 12 millones de euros. Dice que tenía esa deuda y dice: y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo perdonaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjate lo que hace, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Estamos hablando aproximadamente de unos 15 euros, para que podamos entenderlo bien. Y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fijaros qué lectura más clara. Jesús cuenta una historia basada en un señor y dos siervos. Un siervo que le debía a su señor, como hemos dicho, una cantidad desorbitada. Podríamos decir que esa deuda quizá no se podría pagar nunca. Yo no sé si debes 12 millones de euros a alguien, espero que no, pero si fuera así,
creo que te puedes imaginar de qué estamos hablando. Si yo debiese 12 millones de euros a alguien, que no es el caso, pensaría, no lo voy a poder pagar nunca. Y esa es la historia. Entonces, este siervo le suplica al Señor que tenga paciencia, que no le venda a su mujer ni a sus hijos. Bueno, a lo mejor a la mujer no le importaba tanto, ¿no? Es broma, ¿sabéis? Pero le suplica. Y el rey, el Señor, tiene misericordia. Y hemos leído que le suelta y le perdona. O sea, le aplica una misericordia, podríamos decir, extravagante. Este es el mensaje de lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros hemos ofendido a Dios de tal manera que nunca podremos pagar esa deuda. La deuda del pecado, la deuda de ofenderle a Dios. Pero es que Dios nos ha perdonado. Cuando acudimos a Él y le pedimos perdón, Él nos ha perdonado. Y Él envía a Jesús para cancelar esa deuda con nosotros. Pero luego hay otro siervo en la historia, que la deuda era mucho menor. Y aquí nos podemos asemejar cada uno de nosotros con ese siervo. Y hemos dicho que una cantidad aproximadamente podría ser 15 euros, 20, no sé, una cantidad muy pequeña que realmente se podía pagar. Pero dice que ese siervo no tiene misericordia de su consiervo y no le perdona hasta que le paga todo. Así que los que están al lado, ¿verdad?, no le parece muy justo cuando dicen: jolín, a uno se le ha perdonado y otro que debe muy poquito no le perdona. La enseñanza que Jesús nos da es que nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar al que nos ha hecho daño. Y eso es porque ignoramos que Dios nos perdona a nosotros. Eso es porque realmente no somos conscientes del amor que Dios nos tiene. Y hay un texto que tampoco vamos a leer, está en la primera carta de Juan, capítulo 4, creo que es verso 8, lo puedes buscar. Ahí dice, si no amas es porque no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Realmente eso es lo que marca la diferencia. Si uno dice que tienes los valores cristianos y quiere seguir el mensaje de Jesucristo, eso marca la diferencia en cuanto a nuestra forma de vivir y en nuestra forma de perdonar. Más que nunca en este tiempo donde estamos viviendo estas circunstancias, esta pandemia, y a lo largo de toda la vida, yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde hemos tenido enemigos, donde hemos sido burlados, donde hemos tenido contienda con otras personas. Yo veo las noticias, veo cómo hoy en día se levanta el odio hacia los que gobiernan. Bueno, creo que eso siempre ha estado de alguna manera u otra, pero creo que en los próximos, ya nos ha tocado, ahora en el presente y en el futuro, en los próximos días, nos tocará perdonar a muchos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a vivir lo que Jesús nos pide que vivamos. La enseñanza es que aquel siervo que no llegó a perdonar tuvo una consecuencia. Y es el mensaje que Jesús da. Jesús nos llama a tener misericordia. Misericordia es no recibir el castigo que quizá merecemos. Y Jesús fue un ejemplo de misericordia y es lo que nos pide a nosotros. Yo sé que la única manera en la que podemos vivir el perdón y perdonar a alguien que nos hace daño es saber y conocer el amor de Dios y que Dios nos perdona a nosotros. Y no hay ninguna otra manera. Por eso este mensaje que hoy doy marca una línea y una diferencia entre aquellos que dicen tener valores cristianos y son seguidores de Cristo y aquellos que dicen el mensaje de Jesús yo no lo quiero para mi vida. Porque antiguamente es cierto que lo que se conocía como la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, y que en base a la justicia sentó una base, ¿verdad?, para lo que hoy en día tenemos en nuestro derecho actual, heredado del derecho romano. Fue un mensaje que Jesús vino a tumbar, y Él mismo lo dijo en las Escrituras. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo
amad a vuestros enemigos. Creo que si algo necesitamos en los próximos días es una sociedad donde vivan hombres y mujeres de paz, capaces de perdonar, de reconciliar. Y como comenzaba este mensaje al principio de la historia, en esa ciudad de Coventry, donde se levantaron unas personas que eran seguidores de Cristo y pusieron un cartel: Señor, Padre, perdona lo que recibimos a veces que nos hace daño. Así que si quieres experimentar esa libertad que el perdón trae, porque como hemos leído en esa historia, cuando el siervo es perdonado por el rey, le trae una libertad, le suelta, le deja libre de la deuda. Eso es lo que produce el perdón en nosotros. Nos libera, nos hace libres de tener una conexión con esa persona a la que guardamos rencor, a la que no somos capaces de perdonar. Yo creo que cada uno de las personas que vivimos en este mundo necesitamos perdonar a alguien. Necesitamos esa reconciliación y la única manera es conocer el amor de Dios y conocer que Dios nos ha perdonado a nosotros. Así que sin más, si me estás escuchando y has podido pensar, bueno, yo no conozco a Dios, yo no sé cómo conocerle, cómo acercarme a Él, yo te diría, haz una oración como la que vamos a hacer ahora para terminar. Pídele perdón a Dios y que Él te perdone la deuda, te perdone por los pecados que cometemos cada uno de nosotros y poder conocer su amor. Y es ese amor el que nos transforma y el que nos ayuda a perdonar a otros. Así que si quieres hacer esta oración, repetirla conmigo libremente o cualquier otra oración similar, allí donde estés, en el trabajo, en tu casa, tú puedes hacer esta oración y dirigirte a Dios con la confianza de que Él es real y que te está escuchando. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias un día más por poder leer la Biblia y conocerte. Un día más quiero pedirte perdón por todos los pecados y todo lo que hago y conforme vivo que te ofende. Te pido que me perdones, como hemos escuchado en esta historia, ese siervo que acude al rey para pedir súplica y perdón. Y recibimos ese perdón que tú nos otorgas, pero yo quiero que tú muestres tu amor a mi vida, como tú me amas, y me des las fuerzas y la ayuda para poder perdonar a los que me hacen daño, perdonar a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que se burlan. Padre, deseamos vivir en una sociedad de paz, no en una sociedad de contienda. Por eso te doy las gracias en este día, porque tú nos muestras tu amor y nos lo demostraste, Jesús, muriendo en una cruz por nosotros. Gracias por tu perdón. Ayúdame a conocerte cada día más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sin más, gracias por escucharme. Ojalá podamos vernos muy pronto y disfrutar de estar juntos. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo, todo lo que tú hagas, y que Dios te muestre su amor. Dios te bendiga. Nos vemos.